Bien, vamos a cambiar de tema. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo que pronto podría haber novedades sobre el uso de la mascarilla en recintos educacionales y el Consejo Asesor, a su vez, recomendó también flexibilizar su uso en colegios y en otros lugares dependiendo de las coberturas de vacunación. Claro, es un tema que se está discutiendo también en el Congreso. Vamos a conversar de este tema con la infectóloga de la Universidad de Chile, Claudia Cortés. Gracias por el contacto, doctora. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. A ver, pongamos esto en contexto, doctora, para ver qué es lo que se está discutiendo realmente acá en nuestro país y en un momento epidemiológico particular. ¿Es posible que Chile tenga esta ventana? ¿Es posible discutir en el contexto en el que nos encontramos hoy día, de acuerdo a las cifras que hemos visto y cómo van evolucionando, que discutamos este tipo de medidas? Sí, claro, después de 2 años, 3/4 con una pandemia en evolución, en que vemos que los números locales en Chile y globales en el mundo van disminuyendo y que más que nada Chile tiene una tasa de vacunación altísima y eso nos deja muy protegidos. Por supuesto que el retirar mascarilla aumenta el riesgo, pero tenemos que balancear el riesgo y el beneficio, particularmente en los niños, que han sido de los más afectados en términos psicosociales del aislamiento, del uso de las mascarillas, y en los niños más pequeños que están aprendiendo el lenguaje, que están aprendiendo a escribir, que tienen que ver la cara de sus profesoras. Por lo tanto, en ese grupo, que hoy día tienen disponible la vacuna desde los 3 años en adelante, es donde se puede analizar el retiro de mascarilla, principalmente dado por unas buenas tasas de vacunación. Por lo tanto, si nosotros queremos que nuestros hijos anden sin mascarilla, tenemos que vacunarlos primero. Y eso también le queríamos preguntar respecto a la vacunación. Si bien puede ser una medida que sea acorde también con la salud psicosocial, sobre todo de los niños, niñas o adolescentes, pero ¿cómo se refuerza la vacunación? No solamente en este grupo, sino en gran parte de la población, que seguramente eso puede ir enfocado en un corto plazo o mediano plazo por parte de las autoridades de salud, ¿o no? El mejor refuerzo en la educación es informar lo efectiva que es la vacuna y lo segura que es la vacuna. Nosotros hemos tenido una dramática caída y afortunada y feliz caída de la mortalidad, dado porque estamos principalmente vacunados. Entonces la gente que se enferma con coronavirus en los últimos meses o semanas, todos conocemos personas que han estado enfermas, tienen un cuadro leve, que lo pasan en casa, que al 7º día ya están de vuelta trabajando. Y eso es por la protección que nos confiere la vacuna. Y tiene que ser un esquema de vacunación completo. También tenemos que facilitar el acceso a la vacuna, eventualmente llevando la vacuna a ciertos lugares, llevando la vacuna a los colegios, si es que se pesquisa que hay algún colegio que tiene un número muy bajo de niños vacunados. Por supuesto que vacunar a todo el personal adulto de ese colegio también va a proteger a los niños. Pero la vacuna hoy día es la mejor herramienta que tenemos, funciona bien, es segura, no nos protege totalmente de no enfermarnos, pero sí nos protege de no tener una enfermedad grave o muerte secundaria al COVID. Por lo tanto, en la medida que nos vacunemos, podemos ir relajando otras medidas como es el uso de mascarilla. Ahora, ¿cómo saber si estamos vacunados? ¿Cómo estimular a la vacunación? A mí me parece que el pase de movilidad sigue siendo una buena alternativa, siempre y cuando se fiscalice y se use. Esa es mi visión personal, porque de esa manera empujamos a la gente a que se vacune. Bueno, ese es un punto bien relevante, porque hay algunos que también piden flexibilizar estos aspectos. En la mañana, por ejemplo, conversábamos con representantes del sector turístico y plantean que es necesario ir flexibilizando las restricciones de aforo, el pase de movilidad, ir avanzando en varias líneas al mismo tiempo. ¿Eso sería recomendable, Claudia? Está bien flexibilizar el aforo, pero de nuevo, podemos tener un aforo muchísimo más alto si las personas que están incluidas en ese aforo están todas vacunadas. Aquí la única herramienta que tenemos que es segura y que nos protege de mejor manera es la vacuna. Por lo tanto, si no tenemos una fiscalización adecuada de que las personas se vacunen, vamos a perder esa capacidad y vamos a ver lamentablemente una reaparición de nuevas olas significativas. La vacuna es relevante, nosotros llamamos a la población a vacunarse, pero hay personas que no lo hacen, que se demoran, que lo posponen, y la forma que se ha visto que mejor se estimula la vacunación es con una medida de fiscalización de este pase, que de hecho tampoco es muy estricto, pero se ponen ciertas limitaciones y eso lleva a que las personas se vacunen. ¿Cómo ve en estos días que se vienen, Claudia, en el sentido de que hay mayor apertura, movilidad, y no solamente me refiero a las actividades 18eras, ¿no?, sino también en los aeropuertos, los terminales de buses, ahí donde tiene que estar el foco, sobre todo en estos días?
Por supuesto que en la medida de que mejora el clima, las fiestas patrias, hay más días libres, la gente tiende a viajar y hacer actividades que durante 2 años y medio, un poco más de eso, no hemos podido. Sí. Esos son los lugares donde tenemos que tener mayor precaución, son lugares de gran aglomeración. El retiro de las mascarillas, por ejemplo, en los colegios tiene un objetivo muy importante que es el beneficio de los niños. Yo soy partidaria de seguir usando mascarilla en ciertos ambientes, por ejemplo, en el transporte público, en los lugares de alta aglomeración, siempre en espacios cerrados. Hoy día sabemos que las mascarillas en los espacios abiertos no se justifica con los niveles de circulación viral que hay hoy y con la vacunación que tenemos. Por lo tanto, podemos ir levantando ciertas restricciones, pero no podemos levantarlas todas porque el virus sigue estando presente, ha ido aplacando gracias a las medidas que hemos ido tomando, pero si las levantamos todas vamos a muy posiblemente ver un resurgimiento de los casos. Sí, Claudia, y en ese sentido, ¿en qué momento estamos de la pandemia ahora? Acá en Chile, a nivel mundial también, pensando en estas medidas y la posibilidad quizás de ir flexibilizando algunos de los aspectos que fueron fundamentales para enfrentarlo. La Organización Mundial de la Salud ayer hacía una declaración de que estamos entrando a una fase de estabilización yo no lo llamaría de fin de la pandemia porque los casos siguen existiendo, siguen falleciendo personas todos los días, pero ya hemos logrado controlar de una manera bastante efectiva. La variante Omicron también ha colaborado porque si bien es muy contagiosa, es poco grave, genera un cuadro que es más bien leve. Entonces estamos en una fase ya más bien de endemia en que tenemos que preocuparnos, que tenemos que cuidar a las personas inmunosuprimidas, que hoy día quienes están enfermos, quienes caen en las unidades de cuidados intensivos son dos grupos de personas, quienes no se han vacunado con el esquema completo o enfermos que tienen otras enfermedades graves, inmunosupresión, con compromiso del sistema inmunológico y que pese a estar vacunados, la vacuna, sabemos, en ese grupo no protege bien. Por lo tanto, hoy día no podemos dejar todas las medidas simultáneamente. Podemos ir disminuyendo de a poco y, por ejemplo, liberando las mascarillas en ciertos espacios cerrados a costa de eventualmente tener un aumento de casos, pero un aumento de casos leves. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando uno ve imágenes del exterior, sobre todo porque muchas personas van a viajar o ya están viajando y llama profundamente la atención, a veces uno se pregunta por qué estamos tomando medidas o cuestionando en otras que se podrían venir, por ejemplo, flexibilizar la mascarilla, cuando vemos otros países ahora mismo con la despedida de la reina en Reino Unido, las personas hacen filas, se aglomeran y nadie con mascarilla. ¿Cómo se abordan este tema sanitario en un mundo tan globalizado y cuando ya comenzaron los viajes de manera mucho más masiva? El tema es bastante cultural. Chile es bien curioso porque ha tenido una obediencia al uso de la mascarilla muy notable, lo que ha sido muy bueno porque no solo pudo controlar el COVID, sino que disminuir muchos virus respiratorios estacionales, sí. El influenza, virus respiratorio sincicial, que hubiera sido aún una mayor tragedia. Pero hoy día en Chile podemos andar en los espacios abiertos sin mascarilla, eso está permitido. La gente sigue usando mascarilla, se siente segura, no es un gran problema usar una mascarilla, no es una cosa tan terrible y protege. Pero hoy día en espacios abiertos podríamos andar sin mascarilla si es que uno así lo decidiera. No hay una normativa en contra. Si aquí el problema son, y lo sabemos desde hace mucho tiempo ya, los espacios cerrados, los espacios mal ventilados. Es ese lugar donde la mascarilla tiene un rol más importante. Pero podemos ir levantando ciertas medidas, como se ha visto en otros países que está ocurriendo. Bien, doctora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre este tema. Muy amable. Gracias, doctora. Un gusto. Buen fin de semana. Chao.